standing there under the purple eclipse. El 19 de abril de 1967, Catherine Switzer cambió la historia al burlar la prohibición que impedía a las mujeres competir en una maratón. Lo hizo además en la más antigua del mundo, la de Boston. Y no solo la corrió, sino que la terminó en 4 horas y 20 minutos. La presencia de deportistas femeninas no ha hecho más que crecer desde entonces. En Aragón, por ejemplo, más del 50% de los deportistas de alto rendimiento federado son mujeres. Una de las canteras del deporte femenino aragonés la encontramos en la Escuela de Waterpolo de Zaragoza. En sus casi 4 décadas de trayectoria, el club ha formado a más de 1.300 deportistas, algunas de ellas internacionales con presencia en campeonatos mundiales. Descubrimos cómo entrenan y qué se necesita para ser una deportista de élite. Pues somos el Club Escuela Waterpolo Zaragoza. Este que acabamos de ver es el equipo de División de Honor, que estamos en la máxima categoría del waterpolo español y ya son 16 temporadas las que estamos ahí peleando en lo más alto. Meter menos goma y meter más balón para estabilizadores de hombro. Entrenamos los 5 días de la semana y entrenamos 2 horas de agua, donde hacemos el tema táctico de waterpolo, y 1 hora de sala, donde hacemos la preparación física. Pues la temporada este año es un poquito más corta debido al COVID y vamos a jugar 16 partidos. Habitualmente estamos acostumbrados a jugar más, ¿no? Porque normalmente solemos jugar, las temporadas suelen ser de 22 partidos, de 20 partidos, pero bueno, este año lo importante era jugar, ¿no? Aunque fuese un poquito menos. Bueno, yo creo que es un trabajo importante porque está centrado sobre todo en chavalas muy jóvenes. Tenemos chicas, pues la más joven es de 2004, la más mayor del 96, y yo creo que al ser la plantilla el 90% todo aragonesas, es un trabajo importante desde el punto de vista que cualquier niña de Aragón que quiera hacer este deporte y que quiera llevar a un nivel alto no tenga por qué salir de nuestra comunidad para poderlo hacer, ¿no? Llevo jugando a esto unos 13 años, yo creo, más o menos, y todo empezó pues porque mi hermana empezó a jugar a waterpolo y pues era yo la hermana pequeña y al final sigues un poco los pasos de tu hermana mayor. Y mira, empecé y aquí llevo toda la vida. Por pedir, me encantaría ser olímpica y todo eso, pero bueno, siendo realistas, yo creo que he llegado muy alto con el equipo, juego en la máxima categoría de mi deporte y con eso la verdad es que estoy muy contenta. Un partido de waterpolo básicamente consiste en 2 equipos, 6 jugadoras contra 6 jugadoras, 2 porteras y en meter el balón dentro de la portería, ¿no? Que va a 0,90 desde el palo hasta el agua por 3 metros de anchura, y el campo que, bueno, tiene varias medidas, ¿no? El campo internacional, que es 25 metros de línea de gol a línea de gol y 21 de ancho, y luego puedes llegar a jugar hasta en 25 metros de piscina por 12, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos el equipo? ¿El partido para mañana? Bueno, pues la verdad es que bien, porque al final Natalia lo del dedo no ha sido para tanto y va a poder estar en el partido. Y la verdad que me gusta venir porque ya pues un poco para que el equipo se vea más respaldado por el equipo directivo, por la gente. Me gusta charlar con Fran para ver qué problemas tiene, para ver el día a día del equipo. Esta es la 37 temporada, 37 años. Comenzamos en el año 1984 a raíz de que se construyó el parque de bomberos de Lactur, junto al parque del tío Jorge. Empezamos haciendo, en principio, pues como en aquella época, pues un equipo masculino, ¿no? Y el equipo femenino surge como de forma natural, pues como surgen estas cosas. Las madres van con las niñas a acompañar a los chicos que estaban en la escuela, y entonces, pues claro, a ellas les gusta y empiezan a jugar. En el año 87, en 88, ya estuvimos con un equipo femenino en el primer campeonato de España que se celebró a nivel nacional. Ahora mismo estoy en segundo de enfermería y a ver, al final te tienes que organizar mucho para poder llegar a todo
es complicado, pero al final si quieres lo consigues. Poco a poco vamos acabando todas las carreras, ¿no? También tienes que pensar un poco en el futuro laboral y desde luego, hombre, si pudiese compaginar mi futuro laboral con el waterpolo sería muchísimos años más. Llevo toda mi vida, ¿no? Empecé de jugador con tan solo 10-11 años y entrenando, pues empecé en el año 93 con pequeñas y entrenando al equipo de las mayores llevo desde el 95. Y hemos pasado de todo, ¿no? Hemos pasado desde momentos muy malos de estar abajo del todo a ahora que llevamos 16 años y vamos para 17, pues estando entre las mejores. La verdad es que todo lo que me ha dado ha sido alegrías, ¿no? Siempre alguna tristeza en medio, pero bueno, que siempre son de aprendizaje y la verdad es que muy contento y afortunado de poder trabajar de lo que más me gusta, ¿no?